Hola a todos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, listos para compartir un rato agradable y como siempre, lleno de noticias jugosas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, un tema que ha sacudido los cimientos de una legión de fans y ha dejado a familias enteras en shock. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, de esa pareja que nos robó el aliento con su química en la pantalla, y de los rumores, las verdades a medias y las especulaciones sobre su relación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de incertidumbre y emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, bienvenidos de nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. La noticia, o mejor dicho, los rumores sobre la separación de Can y de Meth han estado circulando por internet como la pólvora durante mucho tiempo. Desde que terminaron las grabaciones de *Erkencicus*, la serie que los catapultó a la fama internacional, las especulaciones sobre su relación han sido constantes. Algunos dicen que nunca fueron realmente pareja, que todo fue un montaje para promocionar la serie. Otros, en cambio, aseguran que su amor era real, pero que las presiones de la fama y las agendas imposibles terminaron por separarlos. La verdad es que hasta el día de hoy, ni Can ni Meth han confirmado ni desmentido categóricamente su relación. Siempre han sido muy reservados con su vida privada, y han preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su romance. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y dar pie a todo tipo de teorías. Uno de los argumentos más utilizados por los que creen que su relación fue un montaje es la falta de pruebas concretas. Aparte de las fotos y vídeos que se tomaron durante las grabaciones de *Erkencicus* y algunos eventos promocionales, no hay muchas imágenes de Can y de Meth juntos en situaciones más informales. Tampoco han aparecido declaraciones públicas de amigos o familiares que confirmen su romance. Esto contrasta con otras parejas de la farándula que suelen ser mucho más abiertas sobre sus relaciones, compartiendo fotos en redes sociales, asistiendo a eventos juntos y dando entrevistas conjuntas. El silencio de Can y de Meth ha sido interpretado por algunos como una señal de que no había nada real entre ellos. Sin embargo, también hay muchos fans que defienden la idea de que su amor era real. Argumentan que la química que se veía en la pantalla era innegable, que sus miradas y gestos eran demasiado sinceros para ser actuados. Además, recuerdan que durante las grabaciones de la serie, Can y de Meth pasaban muchas horas juntos, y que era natural que surgiera una conexión entre ellos. Para muchos, la intensidad de su interpretación en *Erkencicus* solo podía ser posible si existía una conexión real entre los actores. La forma en que se miraban, se tocaban y se reían juntos parecía genuina y sincera, lo que llevó a muchos a creer que su amor traspasaba la pantalla. Otro factor que ha contribuido a la confusión es el hecho de que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Can, por ejemplo, ha tenido varias relaciones públicas, incluyendo su compromiso con Diletta Leotta, y de Meth se casó y posteriormente se divorció de Othman Koch. Estos hechos han llevado a muchos a pensar que si realmente hubo algo entre Can y de Meth, ya es cosa del pasado, un simple capítulo en sus vidas. La boda de Meth con Othman Koch en particular, fue vista por muchos como la prueba definitiva de que su relación con Can era cosa del pasado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can y de Meth se separaron? ¿Fue su amor un simple montaje? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa, a menos que ellos mismos decidan contárnosla. Y aunque muchos fans desearían una confesión pública, es importante recordar que tienen derecho a mantener su vida privada. Lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos y tratar de llegar a nuestras propias conclusiones. Podemos observar sus interacciones en la pantalla, leer sus entrevistas y escuchar los rumores que circulan por Internet. Pero al final, la decisión de creer o no creer en su romance es personal. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo es borrosa. Los actores son expertos en crear emociones y contar historias,
lo que dificulta discernir cuando están actuando y cuando están siendo auténticos. En mi opinión, creo que sí hubo algo especial entre Khan y Demet. No sé si su amor fue tan intenso como lo pintan algunos fans, ni si duró mucho tiempo después de que terminaron las grabaciones de *Erkencicus*. Pero creo que es innegable que existía una conexión entre ellos, una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con un final feliz. Esa química era palpable en cada episodio de *Erkencicus*, y es lo que convirtió a la serie en un fenómeno global. Su conexión en pantalla era tan fuerte que muchos fans no podían evitar imaginar que también existía en la vida real. Tal vez las presiones de la fama, las agendas imposibles y las diferencias personales terminaron por separarlos. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil idealizar a las celebridades y proyectar nuestros propios deseos y fantasías sobre ellas. Pero debemos recordar que son seres humanos con vidas complejas y que merecen ser tratados con respeto. Es fácil dejarse llevar por la emoción y las expectativas que generan las series y las parejas de ficción. Pero debemos recordar que la realidad es mucho más compleja que un simple cuento de hadas. Los actores tienen derecho a su privacidad, y no debemos juzgarlos por sus decisiones personales. Y es que la presión de la fama puede ser abrumadora, y es comprensible que las celebridades quieran proteger su vida privada. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo en la pantalla, y recordar con cariño los momentos que nos hicieron felices. Podemos seguir sus carreras, apoyarlos en sus nuevos proyectos, y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y es que al final del día, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para entretenernos. Y hablando de sus carreras, tanto Khan como Demet han seguido trabajando arduamente desde que terminó *Erkencicus*. Khan ha protagonizado varias series y películas, tanto en Italia como en Turquía, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Su participación en proyectos internacionales ha consolidado su estatus como una estrella global. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca, y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas del país. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ambos han demostrado que tienen mucho que ofrecer, y que su talento va más allá de la química que compartieron en *Erkencicus*. Son actores profesionales dedicados a su trabajo, y merecen ser reconocidos por su propio mérito. Y es que su éxito no se basa únicamente en la química que compartieron en pantalla, sino también en su arduo trabajo, su dedicación y su talento. Así que en lugar de seguir especulando sobre su relación, tal vez deberíamos centrarnos en apreciar su talento y apoyarlos en sus nuevos proyectos. Dejemos que ellos decidan qué quieren compartir con el mundo y respetemos su privacidad. Y es que al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Al final, lo que importa es que Khan y Demet sean felices, ya sea juntos o separados. Les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y esperamos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla. Y es que lo más importante es que encuentren la felicidad y la satisfacción en sus vidas. Y hablando de finales felices, espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, y que muchos de ustedes tienen opiniones muy fuertes al respecto. Pero espero haberles dado una visión objetiva y equilibrada de la situación. Mi intención no es tomar partido ni juzgar a nadie, sino simplemente analizar la información disponible y presentarla de manera clara y concisa. Para resumir, la supuesta separación de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. Si bien nunca confirmaron explícitamente una relación, la química innegable en pantalla y los rumores persistentes alimentaron la esperanza de muchos fans. Hoy ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus exitosas carreras individuales, dejando a los fans con un sentimiento agridulce y muchas preguntas sin respuesta. La realidad es que solo ellos conocen la verdad detrás de esta historia, y debemos respetar su privacidad y decisiones. Y es que al final del día, su vida privada es asunto suyo. En los últimos años ambos han demostrado una gran madurez profesional y personal, superando los rumores y las especulaciones y enfocándose en su trabajo. Han demostrado ser artistas talentosos y dedicados, capaces de superar los desafíos y alcanzar el éxito. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece.
A menudo las imágenes que vemos en las revistas y en las redes sociales son cuidadosamente construidas para proyectar una imagen específica. La realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por las apariencias y recordar que las celebridades son personas reales con vidas complejas. Debemos tratarlos con respeto y evitar juzgarlos por sus decisiones personales. En el caso de Khan y de Met, la especulación sobre su relación ha sido constante desde que terminaron las grabaciones de *Erkencicus*. Sin embargo, ambos han preferido mantener silencio y enfocarse en sus carreras. Si bien es comprensible que los fans estén interesados en su vida personal, es importante respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Así que en lugar de seguir especulando sobre su relación, tal vez deberíamos centrarnos en apreciar su talento y apoyarlos en sus nuevos proyectos. Dejemos que ellos decidan qué quieren compartir con el mundo y respetemos su privacidad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y de la charla. Recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, para compartir noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿O fue todo un montaje? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden compartir sus opiniones con respeto y tolerancia. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.